En el corazón de San Miguel de Allende, un hallazgo macabro reescribe una historia de casi 30 años. Emilio Garza se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. El sol de Guanajuato caía implacable sobre la antigua casona colonial que su empresa restauradora había sido contratada para rehabilitar. A sus 50 años, Emilio llevaba más de 2 décadas en el oficio, pero había algo en esta propiedad que lo inquietaba. Ingeniero, encontramos algo raro bajo el piso de la sala principal, le avisó Marcos, su capataz, interrumpiendo sus pensamientos. La casona, que llevaba casi 3 décadas abandonada, estaba a punto de convertirse en un hotel boutique de lujo. Los nuevos propietarios, la familia Alcázar, querían aprovechar la creciente industria turística de la ciudad. El proyecto había empezado apenas una semana antes. Emilio siguió a Marcos hasta la sala. El suelo original de mosaico había sido removido, dejando a la vista una capa irregular de cemento. Mire, señaló Marcos. Esta parte parece más nueva. Empezamos a picar y encontramos esto. Emilio se acercó y vio un hueco de medio metro, revelando madera antigua. Parece una caja, comentó un trabajador. No, es demasiado grande, respondió Emilio, arrodillándose. Su corazón se aceleró al ver la forma rectangular, parece un ataúd. Un silencio se apoderó de los hombres. San Miguel de Allende, con su fama de ciudad de leyendas, era un lugar donde las historias de la muerte eran comunes, pero encontrar un féretro bajo una casa privada era algo totalmente distinto. Detengan todo, ordenó Emilio, mientras marcaba el número del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La llamada fue breve. Le informaron que un equipo llegaría al día siguiente, pero que mantuviera total discreción. Mientras colgaba, notó algo que los trabajadores habían pasado por alto, las líneas apenas visibles en el cemento sugerían no solo uno, sino varios rectángulos similares. No era un hallazgo aislado. Esa noche, Emilio no pudo dormir. Su esposa, Sofía, notó su inquietud. ¿Qué pasa?, preguntó. Encontramos algo raro en la casona Alcázar. Parece un entierro clandestino. Posiblemente más de uno. Sofía se sorprendió. Ten cuidado, Emilio. ¿Sabes cómo son estas casas? Muchas tienen historias que nadie quiere recordar. Al día siguiente, llegó puntualmente la doctora Isabel Olvera. A pesar de su juventud, su reputación como arqueóloga forense la precedía. Buenos días, ingeniero Garza, dijo con voz firme. Emilio la condujo hasta el área acordonada. Decidimos no seguir excavando hasta su llegada, explicó. Isabel se arrodilló y examinó el concreto y la madera. Este cemento no es antiguo, murmuró. Diría que tiene menos de 30 años. Al examinar el féretro, sentenció, no es colonial, es un ataúd moderno, de los años 90. Emilio sintió un escalofrío. ¿Está segura? Completamente. Mire el tipo de barniz y el borde metálico. Luego, observó el resto del piso. Dice que hay más. Emilio asintió, señalando las líneas. Al menos 3 o 4 más. Isabel tomó fotografías con su teléfono. Ingeniero, esto no es un hallazgo arqueológico. Esto es una escena criminal. Nadie entierra féretros modernos de forma legal bajo el piso de una casa. La fiscalía enviará un equipo, informó. Esto podría convertirse en una investigación importante. Durante las siguientes 2 horas, la casona se llenó de policías, forenses y un fiscal que se presentó como Héctor Mendoza. Con equipos especiales, rompieron el cemento, revelando no 3 ni 4, sino 6 féretros perfectamente alineados. Nunca vi algo así, confesó Emilio a Isabel. Yo, por desgracia, sí, respondió ella en voz baja. Durante los 90 hubo varios casos de desapariciones en San Miguel de Allende que nunca se resolvieron. Familias enteras que simplemente se esfumaron. El equipo forense trabajó con meticulosa precisión. Al abrir el primer ataúd,
Emilio tuvo que apartar la vista. El cuerpo momificado de un hombre de mediana edad, vestido con ropa de los 90, yacía en el interior. Las condiciones secas de la región son perfectas para la momificación natural, explicó Isabel. El fiscal Mendoza se acercó, con el rostro sombrío. Doctora Olvera, creo que ya identificamos al primer ocupante. Coincide con la descripción de Raúl Solís, el propietario de esta casa, reportado como desaparecido en abril de 1995. La noticia del hallazgo se propagó. Un perímetro policial rodeó la propiedad, mientras curiosos y periodistas se agolpaban en las calles adyacentes. Desde una esquina, Emilio observaba el trabajo forense. Ingeniero Garza, lo llamó Isabel. El fiscal quiere hablar con nosotros. En una habitación improvisada como centro de operaciones, el fiscal Mendoza los recibió. Sobre una mesa, había fotografías antiguas, documentos y un árbol genealógico. La familia Solís, empezó, señalando una foto de los 90. Raúl y su esposa Elisa, con sus 3 hijos, Mateo, Andrea y el pequeño Fernando. Desaparecieron en abril de 1995, tras reportar amenazas. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó Emilio. Eso es lo interesante, respondió Mendoza, mostrando un informe policial. Raúl Solís era contador. Llevaba las cuentas de varias empresas, pero también de negocios menos lícitos. El narcotráfico estaba en auge en los 90. Mendoza hizo una pausa. La investigación se cerró a los 3 meses, concluyendo que la familia había huido. Pero, evidentemente, no fue así. Los forenses ya habían identificado el segundo cuerpo como el de Elisa Solís. ¿Y los otros 4 féretros?, preguntó Isabel. La familia tenía 5 miembros. Eso me inquieta. Hay 6 féretros en total. El sonido de un teléfono rompió la tensión. Era el celular del fiscal. Señor Mendoza, Arturo Alcázar, el actual dueño de la casa, acaba de llegar a San Miguel de Allende. Exige hablar con usted. Mendoza colgó. Lo interesante es que, según nuestros registros preliminares, Alcázar trabajó para la Policía Judicial de la ciudad entre 1990 y 1997. Exactamente durante el periodo de la desaparición de los Solís, preguntó Isabel, atando cabos. Precisamente. Y fue uno de los oficiales asignados a la investigación. Emilio sintió que el aire se volvía más denso. Está sugiriendo que el hombre que compró esta casa podría estar directamente relacionado con lo que ocurrió aquí hace casi 30 años. En ese momento, un forense entró apresuradamente. Fiscal, abrimos el tercer féretro. Es diferente. No es parte de la familia Solís. Y presenta signos claros de tortura. Encontramos esto entre sus ropas. El forense extendió una bolsa de evidencia con una placa policial oxidada. El fiscal Mendoza observó la placa, su rostro pasando de la sorpresa al entendimiento. Oficial Ramiro Guzmán, murmuró. Desapareció en marzo de 1995, un mes antes que la familia Solís. Era parte de una unidad especial que investigaba la corrupción, una unidad que casualmente supervisaba Arturo Alcázar. Emilio e Isabel se miraron. No solo estaban desenterrando cuerpos, sino un caso de corrupción policial enterrado bajo cemento por décadas. El equipo forense abrió los siguientes 2 féretros, encontrando los cuerpos momificados de los hijos mayores de los Solís, Mateo y Andrea. Los jóvenes tienen signos de asfixia, informó el médico forense. Probablemente fueron sedados. Emilio se sintió físicamente enfermo. Era una cosa encontrar restos históricos y otra completamente distinta ser testigo de la exhumación de víctimas de un crimen atroz. Cuando llegaron al 6º y último féretro, un silencio expectante llenó la sala. Se suponía que contenía el cuerpo del hijo menor, Fernando, de solo 8 años. Sin embargo, cuando los forenses levantaron la tapa, la sorpresa fue evidente. Está vacío, anunció uno.
Solo había una manta infantil y un pequeño oso de peluche. ¿Dónde está el niño?, murmuró Isabel. La respuesta llegó inesperadamente. Un oficial entró. Fiscal, Arturo Alcázar acaba de llegar. Dice que tiene información crucial. Mendoza asintió. Háganlo pasar, pero asegúrense de que no esté armado. Minutos después, Alcázar, un hombre de 60 años, fue escoltado hasta la sala. Su mirada recorrió los féretros con una mezcla de horror y resignación. Sabía que este día llegaría, dijo. Pero antes de confesar, necesito saber. ¿Encontraron al niño? El sexto féretro está vacío, respondió Mendoza. Para sorpresa de todos, Alcázar pareció aliviado. Entonces funcionó, murmuró. Logré salvarlo. En la sala de interrogatorios, Arturo Alcázar finalmente confesó. Todo comenzó en 1994, inició. Era subdirector de operaciones especiales. Oficialmente combatíamos al narcotráfico. Extraoficialmente, varios de nosotros trabajábamos para el cártel. El oficial Ramiro Guzmán, idealista e incorruptible, empezó a notar irregularidades. Raúl Solís, nuestro contador, también lo contactó asustado. Mis superiores ordenaron resolver el problema. ¿Y qué ocurrió?, preguntó el fiscal. Secuestramos a Guzmán y lo enterramos. Luego, Raúl Solís amenazó con entregarse. El cártel ordenó eliminar a toda la familia. La noche del 18 de abril de 1995, entramos en esta casa. A los padres y a los hijos mayores los ejecutamos. Pero cuando llegó el turno del pequeño Fernando, su voz se quebró, tenía 8 años, la misma edad que mi hijo. No pude. ¿Qué hizo con él?, preguntó Isabel. Lo saqué escondido de la casa. Lo llevé con una prima en Michoacán. Le cambié el nombre. Ahora se llama Miguel. Es médico en Morelia. Nunca supo la verdad. ¿Por qué compró la casa?, preguntó Mendoza. Cuando supe que la propiedad estaba en venta, temí que alguien descubriera la verdad. La compré con la intención de controlar cualquier restauración, para asegurarme de que ese piso nunca se removiera. Alcázar sonrió amargamente. Qué ironía que mi propio proyecto lo revelara. Con la confesión, Alcázar fue arrestado. Pero había más. Los documentos que recuperamos de Raúl Solís implican a personas que aún ocupan posiciones de poder, confesó. Están en una memoria USB en mi caja fuerte. La clave es 180.495, la fecha en que destruí a esa familia. La caja fuerte de Alcázar, en su residencia de Ciudad de México, contenía más que la memoria. Había fotografías y documentos originales. De vuelta en San Miguel de Allende, Isabel y Mendoza examinaron el contenido. Es una estructura de corrupción completa, murmuró Mendoza. Registros de pagos a jueces, policías, políticos. Y registros de al menos 12 desapariciones más. Mientras tanto, Emilio continuaba en la casona, supervisando el sellado del área. A pesar de la tragedia, los Alcázar, representados ahora por el hijo de Arturo, insistían en seguir con el proyecto. Es surreal, comentó Emilio a un trabajador. Convertir en hotel un lugar donde ocurrió algo tan terrible. Esa tarde, mientras revisaba los planos, notó una discrepancia. Una pared en la sala principal parecía ser más gruesa. Intrigado, la golpeó hasta encontrar un sonido hueco. Con una herramienta, quitó el yeso y reveló una pequeña puerta empotrada, una caja fuerte antigua. De inmediato, llamó a Isabel. «Necesitas ver esto», fue todo lo que dijo. Cuando ella llegó, Emilio ya había expandido el hueco lo suficiente para confirmar su hallazgo. «Es del siglo XIX», explicó. «Probablemente un escondite». «¿Crees que podría estar relacionada con el caso Solís?», preguntó Isabel. «No lo sé», respondió Emilio. «Pero esta casa ha guardado secretos por décadas. No me sorprendería que tuviera uno más».
El proceso de abrir la caja fuerte en la pared de la casona llevó casi 3 horas de meticuloso trabajo. Finalmente, el mecanismo se dio con un chasquido metálico. El contenido estaba parcialmente deteriorado, pero su esencia permanecía reconocible: un diario personal, varios recortes de periódicos amarillentos y una serie de fotografías en blanco y negro. La doctora Isabel Olvera examinó cuidadosamente el diario. Pertenece a Raúl Solís. Las últimas entradas son de marzo de 1995, leyó en silencio, con creciente asombro. Emilio, esto va mucho más allá de lo que imaginábamos. Solís no era un simple contador del narcotráfico. Estaba recopilando evidencia deliberadamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Emilio Garza. Según esto, Solís era en realidad un informante federal infiltrado. Llevaba años documentando la corrupción en San Miguel de Allende bajo órdenes directas de la PGR en Ciudad de México. Emilio sintió una punzada en el estómago. Un informante. Entonces su muerte no fue solo por amenazar con confesar, sino un asesinato para silenciar una operación federal encubierta. Isabel siguió leyendo. Y hay más. Menciona que Ramiro Guzmán, el policía que encontramos en el tercer féretro, también era parte de la operación. Fueron traicionados desde dentro. La última entrada que leyó en voz alta fue especialmente inquietante: si algo nos sucede, toda la verdad está en el lugar donde nadie buscaría, donde lo sagrado y lo profano se encuentran. RH sabe. RH. Ricardo Herrera, murmuró Emilio. El niño que Arturo Alcázar salvó, y que ahora es un médico en Morelia llamado Miguel Sánchez. La ciudad de Morelia parecía un escenario demasiado sereno para la siguiente fase de aquella investigación que no dejaba de expandirse. Isabel y el fiscal Héctor Mendoza habían viajado personalmente, conscientes de la delicadeza del asunto. La clínica del doctor Miguel Sánchez se ubicaba en un barrio residencial tranquilo. Entraron como pacientes regulares, y pronto se encontraron frente a un hombre de aproximadamente 38 años, de expresión amable, pero con una desconfianza palpable en sus ojos. Doctor Sánchez, soy el fiscal Héctor Mendoza de San Miguel de Allende y ella es la doctora Isabel Olvera, empezó Mendoza. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto personal. Miguel los miró. ¿Tiene que ver con algún paciente mío? Tiene que ver con usted, con su pasado, respondió Isabel suavemente. Un destello de alarma cruzó la mirada del médico. Mendoza extrajo una fotografía del niño Ricardo Herrera de un sobre. Doctor Sánchez, ¿reconoce a este niño? Miguel tomó la foto con manos que temblaban ligeramente. Esto es, soy yo, murmuró, levantando la mirada. ¿De dónde sacaron esto? Nunca había visto esta fotografía. Su nombre de nacimiento era Ricardo Herrera, explicó Mendoza con calma. Nació en San Miguel de Allende, no en Michoacán, y la mujer que lo crió no era su tía, sino una conocida de Arturo Alcázar, el hombre que lo sacó de su casa la noche en que su familia fue asesinada. El color abandonó el rostro de Miguel. Se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Siempre supe que había algo inconsistente en mi historia, dijo con voz distante. Mis pesadillas, donde estoy escondido en un armario escuchando gritos. Durante la siguiente hora, Mendoza e Isabel le contaron todo: los 6 féretros, la confesión de Alcázar, el diario de su padre. El diario de su padre menciona que RH sabe dónde está la evidencia completa, concluyó Isabel. Usted era RH. ¿Le dice algo eso? Miguel permaneció en silencio. Hay algo, murmuró finalmente, un recuerdo borroso. Mi padre me llevó a un lugar, me hizo memorizar algo. Dijo que era nuestro juego secreto. Donde lo sagrado y lo profano se encuentran. La iglesia, no, el Museo de las Momias de San Miguel de Allende. Me llevó al sótano, donde guardan las momias que no están en exhibición. Me mostró una momia específica y me hizo memorizar su número de catalogación, M3795. El Museo de las Momias había cerrado al público,
pero los esperaban el director, dos restauradores y Emilio. El sótano, sorprendentemente moderno, albergaba estanterías metálicas con féretros de conservación. M3795, murmuró el director, consultando un registro digital. Es extraño. Hay una anomalía. Fue retirada temporalmente en 1994, pero no hay documentación de quién lo autorizó. Mi padre, dijo Miguel con seguridad. El féretro M3795 era indistinguible de los demás. Los especialistas lo abrieron cuidadosamente. Dentro yacía una momia, el cuerpo reseco de una mujer de mediana edad. No veo nada inusual, comentó Mendoza, decepcionado. Miguel se acercó. Esperen, hay algo. Mi padre me dijo específicamente que mirara sus manos, que contara sus dedos. Todos los dedos están presentes, aunque el anular derecho, dijo el restaurador. Está ligeramente separado de los demás, interrumpió Miguel. Con extrema delicadeza, Isabel examinó el dedo. Hay algo dentro, murmuró. Parecía que se había insertado un objeto en el tejido momificado. Tras un procedimiento de extracción, el restaurador sacó un pequeño cilindro metálico. Es una microcápsula de titanio, identificó Emilio. Se usa para preservar documentos en cimientos de edificios. Es prácticamente indestructible. Dentro, perfectamente preservado, había un microfilm. En el laboratorio de conservación del museo, proyectaron el microfilm en una pantalla. Se revelaron páginas de registros financieros, transferencias bancarias y fotografías de reuniones clandestinas entre figuras políticas y notorios narcotraficantes. Esto es más grande de lo que imaginábamos, murmuró Mendoza. Raúl Solís documentó 3 décadas de corrupción sistemática. Mira esto, Arturo Alcázar recibiendo un maletín de un conocido capo del narcotráfico. Esta es la prueba definitiva. Mi padre murió para proteger esta información, reflexionó Miguel. Y yo he vivido toda mi vida sin saber que era el guardián involuntario de su legado. La sala de prensa de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México estaba abarrotada. Las pantallas mostraban los féretros y las imágenes de los arrestos de exfuncionarios y empresarios prominentes. La operación, bautizada como Cemento y Silencio, había desarticulado una red de corrupción que operó por más de 3 décadas. El fiscal general tomó el micrófono. Todo esto, gracias a la evidencia preservada por Raúl Solís, un contador que se infiltró en organizaciones criminales y pagó con su vida y la de su familia. Desde su posición discreta entre el público, Miguel observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Esa misma mañana había visitado las tumbas de su familia en el cementerio, donde los cuerpos recuperados finalmente recibieron un entierro digno. Alejandra se le acercó al final de la conferencia. ¿Volverá a usar su nombre original, Ricardo Herrera? Miguel lo meditó un momento. No lo creo. Ricardo murió aquella noche de 1995. Miguel es quien sobrevivió, quien construyó una vida. Quien ahora puede honrar el sacrificio de los Herrera. Emilio se aproximó a ellos. La familia Alcázar ha decidido donar la casona al municipio de San Miguel de Allende. Proponen convertirla en un centro de memoria y derechos humanos. Tal vez, concedió Emilio, los símbolos importan. Esa casa guardó secretos terribles. Quizás ahora pueda guardar verdades. Me gustaría formar parte de ese proyecto, dijo Miguel. Como médico he pasado mi vida tratando de sanar cuerpos. Ahora entiendo que también hay memorias colectivas que necesitan sanación. 6 meses después, la antigua casona era irreconocible. El lugar donde estuvieron los féretros se había convertido en una sala memorial con fotografías de la familia Solís y placas explicativas. Miguel recorría las habitaciones, redescubriendo fragmentos de su memoria infantil. En lugar del piso original, habían instalado uno de cristal templado que permitía ver el espacio excavado. Es extraño, reflexionó Miguel.
He pasado toda mi vida intentando escapar de pesadillas que no entendía, y ahora camino voluntariamente sobre el epicentro de esos terrores. Pero me siento cerrando un círculo. Durante la inauguración del Centro de Memoria y Derechos Humanos, Miguel dio un breve discurso. Este lugar es un testimonio de que la verdad, aunque pueda ser enterrada bajo capas de concreto, mentiras y complicidades, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Mientras hablaba, vio a un hombre mayor observándolo intensamente. Lo reconoció inmediatamente, Arturo Alcázar, quien había obtenido un permiso especial para asistir desde la prisión. No todos los involucrados en esta historia fueron monstruos, continuó Miguel, sosteniendo la mirada del expolicía. Algunos fueron personas atrapadas en sistemas perversos que, en momentos cruciales, eligieron la humanidad sobre la obediencia. Tras la ceremonia, Miguel se acercó a Alcázar. ¿Por qué me salvaste? Alcázar permaneció en silencio. Vi a mi propio hijo en ti, respondió finalmente. Un instante de identificación humana en medio de algo inhumano. Un instante que lo cambió todo. Esa noche, Miguel permaneció solo en la casa. En la que había sido la habitación de sus padres, se detuvo frente a una fotografía ampliada de su familia. Lo lograste, papá, murmuró, tocando suavemente la imagen. Tu verdad finalmente salió a la luz. Mientras la noche caía sobre San Miguel de Allende, Miguel comprendió que algunas historias, como algunas casas, nunca terminan de revelarse por completo. Bajo cada capa de pintura, bajo cada piso restaurado, permanecen los ecos de lo que allí ocurrió. Y en una ciudad como esta, la lección más importante era que el pasado nunca está completamente enterrado. Solo espera, con la paciencia infinita de los muertos, a que alguien esté dispuesto a excavar lo suficientemente profundo. A la luz de esta historia de secretos enterrados y verdades reveladas, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Si te ha gustado esta historia y quieres más narraciones que excaven en las profundidades de lo humano, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Así, la verdad de estas historias podrá seguir saliendo a la luz, una a una. Gracias por haber visto este video. Dios los bendiga.